La verdad, Sayulita probablemente es el lugar que iba buscando, porque en Italia tenía un estilo de vida un poco más estresado. Siempre quería tener más tiempo para dedicarme más a la pintura, que es en realidad la pasión, pero nunca tenía realmente ese tiempo. Sayulita creo que me inspiró mucho por el estilo de vida relajado y por la gente, la buena vibra que hay, también la naturaleza de aquí, la manera simple de vivir, de conectarse a las personas, y creo que eso fue me inspiró mayormente aquí. Hola, me llamo Alessia, soy italiana, llevo aquí más o menos 5 años y llegué en el 2015 con mi esposo por un viaje. Nos enamoramos de Sayulita, de la buena vibra de la gente, y decidimos a quedarnos por un tiempo. Este mural lo pinté por gratuito, lo pinté para la escuela primaria y también pintaron otros artistas. Estuve feliz de pintar esa pared porque el lugar, antes de todo, y por el tamaño, porque es una pared gigante. Estuve feliz sobre todo de pintarlo de forma gratuita porque es ahí que puedo expresarme realmente y realmente decidir de pintar lo que realmente me siento en ese momento. Pinté la mujer con los jaguares porque quise representar lo que para mí es la madre tierra. Quise representarla como una indígena porque sabemos que quien mejor de las indígenas sabe vivir de forma, convivir con la naturaleza, y quise representar también los jaguares, que son la fuerza de la naturaleza. La destrucción que hacen los hombres siempre tiene la fuerza de regenerarse. En ese caso no había un tema, simplemente se trataba de esa manifestación para que también los niños se acercaran al arte y a la pintura. Entonces cada quien podía elegir su tema y pintarlo. Yo decidí de pintar la madre tierra porque lo que me fascina más de Sayulita es la cultura de los indígenas locales. Entonces cada vez que voy a pintar un muro quiero representar lo que es tradición de esta tierra, elaborar en mi cabeza todo lo que es la idea. Voy a buscar imágenes sobre, en ese caso, sobre el tema de la madre tierra y de los indígenas, y luego me meto a preparar un boceto. Una vez que tengo el boceto listo, paso directamente a la pared. En ese mural creo que tardé como una semana, pintando de forma también bastante relajada. Voy un par de horas al día, y también hay que decir que en esa pared el sol pega casi todo el día, entonces intentaba de elegir las horas más frescas para pintar, pero realmente como 4 horas al día. La verdad no estuvo muy fácil para mí porque llego de una cultura muy diferente de la cultura mexicana y sobre todo de la cultura indígena, entonces estuvo complicado entender algunas cosas, y por algunos años de hecho seguí pintando lo que me mantenía pegada todavía a mi cultura. Sí, de hecho, por ejemplo, por la Frida, mucha gente me ha dicho, esta no es la Frida mexicana. Mexicanos cuando piensan a Frida no la piensan de esa forma. Esa es la época de su vida que más me fascina, y es por eso que la represento siempre más o menos en esa edad. Si quieren contactarme por algunos murales o simplemente también para mis cuadros, pueden contactarme con Instagram alessianoir666. Quiero agradecer mucho a los de Sayulita Insider por esta oportunidad, y además me parece un proyecto muy interesante lo de
apoyar a las personas del pueblo que sobre todo en este momento todos necesitamos de una ayuda más. Entonces, gracias a Eureka Insider.